Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, y él dijo: Pablo da testimonio de su conversión. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis, y vi al Señor que me decía: Apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación, y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: Ve, porque te voy a enviar lejos, a los gentiles. Pablo bajo vigilancia del comandante. Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron: Quita de la tierra a ese individuo. No se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto el centurión fue al comandante y le avisó, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: Dime, ¿eres romano? Y él dijo: Sí. Y el comandante respondió: Yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: Pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron, y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, y porque lo había atado con cadenas. Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó, y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevando a Pablo, lo puso ante ellos. El poder transformador cuando Cristo interrumpe nuestra historia. Hechos capítulo 22 nos abre una ventana extraordinaria al corazón del apóstol Pablo. No es solo un relato histórico. Es un testimonio vivo, ardiente y pastoral, donde se revela el poder incontenible de un encuentro con Jesucristo resucitado. Pablo no da una conferencia teológica. Pablo no se pone en el centro. Pablo presenta su historia como un altar donde cada momento deja ver que Cristo es quien dirige, transforma y envía. En este capítulo, Pablo se defiende ante una multitud hostil, pero no escoge argumentos doctrinales para convencer, sino que comparte su testimonio. Y a través de ese testimonio, el Espíritu Santo nos muestra que ninguna vida está tan lejos como para que el Señor no pueda alcanzarla, enderezarla y usarla para su gloria. Lo que Jesús hizo con Pablo, lo sigue haciendo hoy en cada persona que abre el corazón. Este sermón busca que podamos escuchar, como si fuera hoy mismo, la voz que Pablo escuchó en el camino a Damasco: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Que podamos permitir que esa voz sagrada visite nuestras sombras, ilumine nuestros pasos y avive nuestro ministerio. Pablo antes de Cristo, el poder del celo sin revelación.
El capítulo comienza con Pablo diciendo: «Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa». Y lo primero que Pablo menciona no es lo bueno de su vida, sino su celo equivocado. Confiesa su pasado con honestidad: fue perseguidor, fue agresor, fue un hombre convencido de servir a Dios mientras se oponía a la verdad. Este inicio es profundamente pastoral. Pablo nos enseña que no se puede predicar a Cristo sin mostrar cómo Cristo nos sacó de nuestra antigua manera de vivir. Nadie puede anunciar la gracia si primero no reconoce de que ha sido rescatado. Eso no es deshonra, es testimonio. A veces el peligro más grande no es estar lejos de Dios, sino creer que estamos cerca cuando en realidad caminamos ciegos. Pablo tenía religión, tenía formación, tenía autoridad, tenía respaldo. Pero no tenía a Cristo. Y quien no tiene a Cristo, aunque tenga todo lo demás, vive caminando en tinieblas aunque lleve una lámpara en la mano. ¿Cuántos creyentes hoy viven con un fuego equivocado? Sirven, trabajan, hacen, pero no desde la revelación del Hijo de Dios. Y ese celo sin luz puede destruir, puede endurecer, puede hacer daño. Pablo nos recuerda que lo más peligroso no es la falta de pasión, sino la pasión sin dirección verdadera. El camino a Damasco, una luz que derriba para levantar. Cuando Pablo narra el momento crucial, la escena se vuelve sagrada. Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Qué frase más poderosa? De repente. Cristo irrumpe en nuestras vidas sin pedir permiso, porque nos ama con una urgencia eterna. La luz no fue solo un fenómeno físico, fue la manifestación del Cristo glorificado. Y esa luz hace lo mismo hoy: derriba al orgulloso, expone las tinieblas, sacude la comodidad, rompe la ceguera. Cristo no se apareció para destruir a Pablo, sino para inaugurar en él una vida completamente nueva. A veces Dios nos permite caer para que descubramos quién es el que realmente sostiene. Y Pablo, tirado por tierra, escucha su nombre: Saulo, Saulo. Cuando Dios nos llama por nuestro nombre, es porque quiere transformar nuestra identidad. Cristo no dice perseguidor, no dice enemigo, dice Saulo. El Señor nos llama no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él quiere hacer en nosotros. La pregunta de Cristo corta todo tu pasado: ¿por qué me persigues? Es una revelación profunda. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, herir a un hermano es herir al Señor, resistir el llamado es resistir a Cristo mismo. Pero qué hermosa es la respuesta: ¿quién eres, Señor? Cuando Cristo se revela, lo primero que cae al suelo no es el cuerpo, sino el orgullo. La revelación de Jesús: yo soy Jesús de Nazaret. Jesús responde con una claridad que atraviesa la historia: yo soy Jesús de Nazaret. Cristo no se define desde el cielo solamente, se define desde su humanidad, desde su cercanía, desde su caminar entre nosotros. Es el Cristo celestial, pero también el Jesús que estuvo con los hombres, el Jesús que tocó, sanó y enseñó. Esa combinación lo hace único, eterno y cercano, Señor y hermano, Rey y siervo. Cuando Pablo escucha el nombre de Jesús, toda su teología se resquebraja, toda su estructura interna se rompe. Porque un encuentro con Jesús no deja nada en su lugar original. Cuando Jesús dice: ¿a quién tú persigues?, Pablo comprende que toda su vida fue una persecución a la verdad. Y en ese instante, en un segundo de gloria, su corazón se rinde. Todos necesitamos ese segundo. Podemos saber de Jesús, hablar de Jesús, predicar sobre Jesús, pero si no lo hemos encontrado personalmente, si no hemos oído su voz en nuestras tinieblas, entonces todavía no hemos comenzado realmente a caminar con Él. El derribo que abre camino: levántate y ve. Cristo no deja a Pablo en el suelo. El derribo no es castigo, es reinicio. Jesús dice: levántate y ve. Cristo siempre derriba para levantar, quiebra para sanar, cierra caminos para abrir otros mejores. El llamado nunca es a quedarnos en el impacto inicial, sino a caminar en obediencia. A Pablo se le dijo que en Damasco recibiría instrucciones. Dios trabaja muchas veces así, paso a paso. No le reveló todo el plan, le reveló el siguiente paso. Nosotros queremos mapas completos, pero Cristo nos da dirección suficiente para caminar en fe. El camino cristiano no es guiado por la vista, sino por la obediencia a la voz del Señor. Pablo queda ciego. ¡Qué misterio hermoso! Cristo lo ilumina tanto que lo deja sin visión natural. Porque antes de tener visión espiritual, Dios muchas veces nos quita la visión que creemos que tenemos. La ceguera de Pablo representa nuestra incapacidad natural para entender a Dios. Solo podemos ver cuando Cristo nos devuelve la vista desde su misericordia. Ananías, la mano de Dios en la debilidad humana. Dios envía a un hombre llamado Ananías. No un apóstol famoso,
no un teólogo reconocido, sino un discípulo fiel. El Señor siempre usa a personas simples para hacer obras profundas. Ananías, por obediencia, se acerca al perseguidor que todos temían, le pone la mano encima y le dice: «Hermano Saulo». Este gesto tiene una belleza indescriptible. La iglesia recibe como hermano al que antes era enemigo. El Evangelio derriba muros, borra resentimientos y transforma amenazas en testimonios. Ananías es el instrumento de Dios para devolverle la vista, para llenarlo del Espíritu Santo y para bautizarlo. ¿Cuánto necesita la iglesia hoy más creyentes con espíritu de Ananías? Gente que obedece, que no teme, que toca al herido, que afirma al nuevo convertido, que aporta paz, que restaura, que guía. El llamado: ver, oír y testificar. Ananías declara sobre Pablo: «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca». Este es el llamado del cristiano: conocer la voluntad de Dios, ver a Cristo, oír su voz. No comienza en actividades, comienza en intimidad. El ministerio verdadero no nace de la estrategia, sino de la revelación. Pablo fue llamado a ser testigo. No un experto, no un polemista, sino un testigo, alguien que habla de lo que ha visto y oído. La iglesia necesita volver al testimonio. Necesita volver a la sencillez del Evangelio. El testimonio de una vida transformada tiene más poder que 100 discusiones teológicas. Cuando Cristo marca tu corazón, tu boca se vuelve un instrumento de su gracia. La instrucción inminente: levántate, bautízate y lava tus pecados. Ananías no solo ora por él, le da la orden: levántate, bautízate y lava tus pecados. El bautismo no es adorno. Es una señal pública de rendición completa. La conversión no es una emoción, es una decisión. Pablo responde y se bautiza, mostrando que la fe verdadera produce obediencia inmediata. ¿Cuántos hoy quieren servir sin rendirse, predicar sin obedecer, avanzar sin morir a sí mismos? El Evangelio no es una reforma superficial, es una muerte y resurrección espiritual. Pablo murió en el camino a Damasco y nació en las aguas del bautismo. El llamado a predicar donde primero fue rechazado. Pablo menciona que volvió a Jerusalén y cayó en éxtasis mientras oraba en el templo, y allí escuchó la voz del Señor diciéndole que saliera pronto porque no recibirían su testimonio. Esto nos enseña que hay lugares donde nuestra palabra no será escuchada, no porque falte unción, sino porque falta apertura. Hay momentos donde Dios nos envía y momentos donde Dios nos retira. Pero Pablo piensa que su pasado lo calificaría para predicarles. Él dice: «Ellos saben quién era yo, me escucharán». Pero el Señor le dice: «Yo te enviaré lejos». Cristo conoce mejor que nosotros dónde está nuestro campo de influencia. A veces Dios nos mueve cuando queremos quedarnos, y nos deja cuando queremos ir. La obediencia es el sello de un hijo maduro. Dios envía a Pablo a los gentiles, un llamado que rompe barreras. Cuando Pablo menciona la palabra gentiles, la multitud reacciona con furia. Esto revela el corazón humano. Queremos un Dios exclusivo, pero Cristo es un Dios expansivo. El Evangelio no tiene fronteras, razas ni preferencias. Cristo rompe muros y nos lleva a amar lo que antes rechazábamos. Pablo es enviado a los gentiles para mostrar que la gracia de Dios no es limitada. El mismo perseguidor se convierte en el predicador más influyente para los no judíos. Dios usa nuestros puntos débiles para hacer de ellos puntos de impacto. Reflexión pastoral. Todos tenemos un capítulo 22. Hechos 22 no es solo la historia de Pablo, es la historia de todo creyente que ha sido tocado por la gracia. Todos tenemos un pasado. Todos hemos caminado en alguna forma de ceguera. Todos hemos necesitado la luz del cielo. Todos hemos escuchado la voz de Cristo llamándonos. Y todos somos enviados a otros para compartir lo que Cristo hizo. Si tu pasado te pesa, recuerda que Pablo compartió el suyo públicamente sin vergüenza porque sabía que la gracia lo había lavado. Si te sientes indigno, recuerda que Cristo llamó a Pablo mientras estaba en lo peor de su vida. Si sientes que no tienes mucho para ofrecer, mira a Ananías, un simple discípulo que ayudó a levantar a un gigante espiritual. El mensaje es claro: Dios no busca perfectos, busca disponibles. Cristo no escoge capacitados, capacita a los que escoge. Un encuentro que cambia todo. Hechos 22 nos recuerda que el Evangelio no es una teoría, sino un encuentro. No es un argumento, sino una transformación. Pablo nunca volvió a ser el mismo después de oír la voz de Jesús. La iglesia necesita volver a ese tipo de encuentro. Saber quién es Cristo no basta, debemos dejarnos derribar por su gloria y levantarnos por su gracia. Hoy el Señor sigue llamando por nombre,
sigue iluminando caminos, sigue enviando hombres y mujeres a levantar al caído, sigue bautizando con su espíritu, sigue guiando hacia nuevas misiones. Que este capítulo no sea solo un relato, sino un espejo donde veamos nuestro propio llamado. Señor Jesucristo, así como llamaste a Saulo en el camino a Damasco, llámanos hoy a nosotros con la misma voz que transforma, que redime y que envía. Toca nuestros corazones con tu luz que derriba orgullo y levanta esperanza. Abre nuestros ojos para que podamos verte tal como eres, el Señor glorificado y cercano, el Rey que salva y el Maestro que guía. Danos la humildad de reconocer de dónde nos has sacado y la valentía de caminar hacia donde nos envías. Derrama sobre nosotros tu espíritu, como lo hiciste con Pablo, para que seamos testigos fieles de lo que hemos visto y oído. Sana nuestras heridas, limpia nuestro pasado y fortalece nuestro paso. Señor, así como enviaste un Ananías para afirmar a Pablo, envía sobre nuestras vidas personas que nos ayuden a crecer, y haznos también instrumentos de restauración para otros. Que podamos decir como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Te entregamos nuestro ser, nuestra historia, nuestro ministerio y nuestro futuro. Que tu luz nos acompañe y que tu voz nos dirija siempre. En tu nombre, Jesús. Amén.